Buenos días, soy Castellanos Rosas Evelyn Arlinda del octavo semestre de Administración y Técnicas de Mantenimiento. Yo les vengo a exponer lo que es la unidad 7, montaje y técnicas de mantenimiento. Montaje y técnicas de mantenimiento 7.1, cimentación. En este tema, nosotros hablaremos de que la cimentación es el conjunto de elementos estructurales cuya misión es transmitir las cargas de la edificación y elementos apoyados que estén en el suelo, distribuyéndose de forma que no superen su presión admisible ni produzcan cargas razonables. La cimentación de maquinaria requiere una atención especial del ingeniero, diseñador, ya que la operación del equipo genera fuerzas y momentos dinámicos de establecedores. La cimentación de la maquinaria transmite las cargas dinámicas al suelo de desplante y estas se adicionan a las cargas estáticas debidas a la combinación del peso de la maquinaria y del bloque de soporte. Esta es la consideración que distingue a la cimentación de máquinas de otras ordinarias y hace necesario procedimientos específicos de diseño. En este tema hablamos de que al construir una casa no solamente vas a empezar a construir pues sobre la tierra, ¿no? O sea, antes de eso tú tienes que excavar, o sea, hacer como que separaciones, o sea, contratar a un arquitecto que te diga cómo pues va a estar cimentado abajo, literal es formar un piso o tener algo, una base para que tú puedas levantar una casa y en el dado caso, por ejemplo, que ocurren los temblores, esta casa no se mueva conforme se va moviendo el suelo, o sea, sino que se mantenga a la vez un poco firme, porque si se mueve conforme se mueve la tierra, pues obviamente se va a caer a pedazos. La práctica común en el diseño y construcción de cimentaciones para maquinaria fue la de proporcionar grandes masas de concreto para controlar las amplitudes de vibración. Aunque esto resultó satisfactorio durante algún tiempo, actualmente se buscan las soluciones más eficientes y económicas. Generalmente porque es mucho dinero, se invierte demasiado ni dinero, o sea, es como comprar mucho material de obra para que esto quede lo suficientemente fuerte y aguante durante años. El propósito de la cimentación es ser suficientemente resistente para no romper por cortante, soportar esfuerzos de flexión que produce el terreno, para lo cual se dispondrán armaduras en su cara inferior que absorberán las tracciones, acomodarse a posibles movimientos del terreno y soportar las agresiones del terreno y del agua y su presión si la hay. Requerimientos de cimentación 7.1.1. Bueno, tenemos que, número uno, ser capaz de soportar cargas impuestas sin tener fallas de corte o aplastamiento. Los asentamientos deberán ser dentro de los límites permitidos, que es el número dos, y que no haya un riesgo de quiebre. El número tres nos dice que el centro de gravedad de la maquinaria deberá estar alineado con la base de la cimentación, repartiendo sus cargas equitativamente. Cuatro, el nivel freático, si es que hay, debe de estar a su mínimo posible. Y cinco, la cimentación deberá de estar protegida con aceites, ácidos, etcétera. También tenemos lo que son los tipos de cimentación. Cimentación de superficiales son aquellas que descansan en las capas superficiales del suelo y son capaces de soportar la carga que recibe de la construcción por medio de la ampliación de la base. Cimentación de ciclopeo se usa en terrenos cohesivos donde la zanja puede ser, puede hacerse con parámetros verticales y sin desprendimiento de tierra. Es sencillo y económico. Cimentación de concreto armado. Esta se utiliza en todos los terrenos. Presenta la ventaja de que su cálculo sostiene secciones relativamente pequeñas si se las compara con las obtenidas en los cimientos de piedra. También tenemos cimentaciones corridas. Este es un tipo de cimiento de hormigón o de hormigón armado que se desarrolla linealmente a una profundidad y con una anchura que depende del tipo de suelo. La vemos
vemos que esta se suele utilizar para transmitir cargas proporcionadas por estructuras de muros portantes. Tenemos la cimentación por zapatas, perdón. Las zapatas pueden ser de hormigón en masa o armado, o con una planta cuadrada o rectangular, así como cimentación de soportes. También tenemos cimentación flotante. Se usa cuando la capacidad portante del suelo es muy pequeña y el peso del edificio es importante. Si el solar del que se dispone no tiene superficie como para albergar una losa que distribuya la carga, es posible construir un cimiento que flote sobre el suelo. Las cimentaciones profundas que se encargan de transmitir las cargas que recibe de una construcción a mantos resistentes más profundos. Son profundas aquellas que se transmiten la carga al suelo por tensión de bajo base, pero pueden contar con rozamiento en el fuste y se clasifica en cilindros y cajones. También tenemos lo que son los tipos de anclaje. En tipos de anclaje, pues primeramente debemos saber qué es un anclaje. Un anclaje no es más que fijación a una estructura soporte para que estos componentes en ocasiones puedan formar parte de la propia estructura de soporte de forma permanente sin opción de desmontaje, es decir, por soldadura, por fijación o por colocación previa del hormigado. Nos dice que según la norma UNE en 795, los dispositivos de anclaje fijo tipo A están diseñados para conectarse de forma fija a diferentes tipos de estructuras. Para hacer dispositivos del tipo A es necesario que deben disponer de al menos un punto de anclaje fijo y un anclaje estructural y una fijación permanente para sujetar el dispositivo de la estructura. Los anclajes tipo B son aquellos anclajes móviles y transportables que no tienen carácter permanente y su fijación no es mediante un anclaje estructural como los dispositivos de anclaje tipo A. También pueden fijarse a todo tipo de estructuras. Los tipos C son sistemas de alineación de vida horizontalmente flexibles. Pueden adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones y son de especialmente útiles cuando las distancias entre las fijaciones de anclaje pueden ser limitadas. Los tipo D son aquellos sistemas de alineación de vida rígidos. Están construidos con piezas de acero o aluminio interconectadas para formar un sistema de acero al continuo al que se puede acoplar el EPI anticaídas. El tipo D son aquellos constituidos por un punto de anclaje que está fijado a un peso muerto. Como lo podemos ver en las imágenes, o sea, el C es más o menos lo utilizan las personas, o sea, nosotros los utilizamos en seguridad, por si pues, vamos a hacer maniobras. También tenemos el 7.2, que es procedimientos de montaje. Bueno, el paso número 1 es que planificación de la ubicación de los componentes e instalaciones de las tuberías, emplazamiento de los componentes principales, 3, instalación de las tuberías y los componentes, 4, vacíos, 5, soplado, 6, prueba de precisión, 7, prueba de fugas, 8, carga, 9, ajustes del equipo de seguridad, 10, comprobación del equipo de seguridad, 11, ajustes de los controles y 12, prueba de la instalación completa y reajuste de controles automáticos. El 7.3 es nivelación y alineación de equipos. En la nivelación, ¿qué es la nivelación? Es el procedimiento mediante el cual se determina A, el desnivel que existen entre dos o más hechos físicos existentes entre sí. B, la relación entre uno o más hechos físicos y un plano de referencia. La desalineación, es una condición en que todos los elementos participantes en una estructura no coinciden. Por lo tanto, la alineación
El lineamiento es una técnica que busca la calidad en el montaje de las máquinas rotativas y sus fines son la eliminación de esfuerzos no deseados, la descarga de los órganos de apoyo de los equipos, la duración del servicio, ahorro económico por disminución de roturas y deterioros de almacenamiento y mayor disponibilidad del servicio. Tenemos el 7.3.1, procedimientos y técnicas de alineación. Tenemos que conocer lo que es regla y nivel. Y este es un sistema de alineación rápido utilizado en los casos en los que los requerimientos de montaje no, pues no existen, dado que es muy poco preciso. Su mayor ventaja es la rapidez y por otro lado su mayor inconveniente es que induce todos los errores posibles, por lo mismo, porque no es muy preciso. El proceso de alineación. Número uno, los ejes. Con los platos calados se aproximan hasta la medida que se especifique. Dos, con una regla de acero o un nivel se sitúan en la generación de laterales que podemos denominar este y oeste, o 3 y 9 y se irán corrigiendo hasta que los consideremos alineados. 3. Se comprueba el paralelismo de los platos mediante 4 puntos de 90 grados. 4. Si el plano norte-sur no tenemos el nivel a cero, quiere decir que el mecanismo está caído, como lo podemos ver en las imágenes, o levantado, por lo que habrá que colocar forros donde se necesite para que los dos platos queden paralelos. Reloj radical y galgas. En primer lugar, se busca corregir la desineación angular con la ayuda de los galgas. El objetivo de todo esto es que los dos platos de acoplamiento estén en el mismo plano. También se pretende con las 16 medidas presentar los errores de medida debido al huelgo axial, sino con otras medidas también, con otras 4 medidas nosotros vamos a poder pues ver cómo lo vamos a ir colocando. Un alineador de ejes láser realiza una alineación mucho más rápida y precisa que los métodos tradicionales. Los alineadores de contacto utilizan transductores comunicados electrónicamente de posición semejantes al reloj comparador. Estos elementos se utilizan cada día más y cada vez pues se hace mucho más comercial y tiene su modelo con sus debidas instrucciones de utilización con con el avanzar del tiempo y la tecnología, ya no utilizamos pues mucho el nivel que conocemos como para las construcciones. Generalmente ya existen ciertos aparatos que ya nada más colocándolos, ya pues, por ejemplo, el de láser, pues te envía un láser. O sea, ahí tú puedes observar qué tanto es el desnivel y ya vas trabajando sobre ello. O incluso ahí la misma maquinita te va marcando qué tanto hay de ver, que tienes que corregir, que si el ángulo o cositas por el estilo. Entonces, es algo que sí va avanzando conforme la tecnología y el tiempo. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.